soy Ale y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar acerca del orden de las oraciones en alemán, así que si están preparados, lass uns anfangen. Comencemos. Empezamos con las oraciones principales en presente simple. ¿Cuáles son las oraciones principales? Son las oraciones independientes que toman sentido por sí solas, que las dices y forman o reflejan o expresan una idea completa. Bueno, cuando tenemos una oración independiente en presente simple, primero decimos el sujeto, después el verbo y finalizamos con el complemento. Esta es como que la base y lo más básico de una oración, el sujeto, verbo y complemento. Por ejemplo, ich gehe heute ins Kino, que quiere decir yo voy hoy al cine. Ich gehe heute ins Kino. Aunque cabe recalcar aquí que cuando nosotros iniciamos la oración con algún otro complemento o palabra que no es el sujeto, ahí cambia la estructura de la oración. Por ejemplo, si queremos decir la misma oración, ich gehe heute ins Kino, pero iniciando con otra palabra que no es el pronombre o el sujeto, diríamos heute gehe ich ins Kino. Heute gehe ich ins Kino. Como vemos en este ejemplo, iniciamos con otra palabra que no es el pronombre, en este caso heute, y aquí cambia la estructura. Decimos primero heute, después el verbo, después el sujeto y finalizamos con el complemento. Entonces esta base de oraciones es muy importante recordarla, que cuando nosotros no iniciamos con un sujeto o un pronombre, el orden de la oración cambia, no permanece igual con una oración simple. Esto en el caso de los verbos que no son separables. Las cosas cambian cuando es un verbo separable, por ejemplo, einkaufen. Si no han visto el video de cómo conjugar los verbos separables, vayan a verlo. Va a ser muy útil para entender también cómo funcionan las oraciones en presente simple con un verbo separable. Tenemos el verbo separable einkaufen, que es comprar, que se refiere más a cuando vas a comprar al supermercado, por ejemplo, sería como hacer las compras, einkaufen. Y en este caso la oración se forma de diferente manera cuando es un verbo separable. Si no tenemos complemento diríamos ich kaufe ein. Como pueden ver, einkaufen se divide, el verbo se divide en la primera partícula que sería ein, ahí lo cortamos, y la segunda partícula sería kaufen. Entonces lo que vamos a hacer para formar una oración en presente simple sin complemento es primero el sujeto, ich, después la segunda partícula del verbo, kaufe, esa es la partícula que vamos a conjugar, ich kaufe, y finalizamos con la primera partícula del verbo, ein. Ich kaufe ein. Ahora, si nosotros tenemos un complemento, por ejemplo, im Supermarkt, que quiere decir en el supermercado, diríamos ich kaufe im Supermarkt ein. Entonces, como pueden ver, va primero el sujeto, ich, después la segunda partícula del verbo, conjugado, ich kaufe, después el complemento, im Supermarkt, y finalizamos con la primera partícula del verbo, ein. Ich kaufe im Supermarkt ein. Ahora vamos con la formación de oraciones negativas o en negación. En alemán hay dos maneras de negar las oraciones, nicht y kein. Dependiendo de cuál se use es cómo se va a formar la oración. Vamos con la negación con nicht. Nicht se utiliza para negar verbos y adjetivos. Para formar una oración con nicht en presente simple, si no tenemos ningún complemento, diríamos, por ejemplo, schläft nicht. Él no duerme. La oración positiva sería schläft, él duerme. Y en negación con nicht, porque es un verbo, estamos negando el verbo, diríamos schläft nicht. El nicht va al final, entonces tenemos el sujeto el verbo schläft y finalizamos con nicht. Pero esto cambia cuando tenemos un complemento. Si tenemos un complemento diríamos, por ejemplo, schläft nicht in seinem Bett, que quiere decir él no duerme en su cama. Schläft nicht in seinem Bett. En este caso, como pueden ver, el nicht no queda al final, es primero el sujeto, después el verbo, luego el nicht y finalizamos con el complemento. Esto cuando hablamos de presente simple. Cuando nosotros estamos hablando de un tiempo que requiere un auxiliar, por ejemplo el pasado perfecto o el futuro simple, donde requerimos de ciertos verbos auxiliares, la formación de las oraciones cambia. Por ejemplo, en pasado perfecto, cuando utilizamos el auxiliar sein o el auxiliar haben,
En el caso de la misma oración, por ejemplo, hat nicht geschlafen, que quiere decir él no ha dormido. Aquí estamos utilizando el auxiliar haben. Hat nicht geschlafen, y como pueden ver, primero va el sujeto, después el verbo auxiliar, hat, luego la negación nicht, y terminamos con el participio del verbo, geschlafen. Hat nicht geschlafen. O si utilizamos el auxiliar werden para hablar de el futuro simple, podríamos decir, por ejemplo, wird nicht schlafen. Él no dormirá. Wird nicht schlafen. El sujeto, wird, el auxiliar, nicht, la negación, y schlafen, el verbo. Así es como se forman en negación las oraciones cuando estamos hablando de un tiempo verbal en el que incluimos auxiliares. En este caso estuvimos negando verbos, pero si queremos negar un adjetivo, podríamos decir das ist nicht gut. Esto no es bueno. Das ist nicht gut. Das, el sujeto, ist, el verbo, luego nicht, la negación, finalizando con el adjetivo. Das ist nicht gut. Ahora, de la misma manera que pasaba diferente con los verbos separables en oraciones afirmativas en presente simple, sucede lo mismo si nosotros utilizamos verbos separables en una negación en presente simple. Tenemos el verbo separable anfangen, por ejemplo, que significa comenzar, anfangen, y vamos a utilizar un ejemplo para negarla con nicht. Tenemos die Party fängt nicht an, en presente simple. Die Party fängt nicht an, que quiere decir la fiesta no comienza. Die Party, el sustantivo, después la segunda partícula del verbo, porque en este caso anfangen lo dividimos en dos, an, cortamos, y fangen, entonces conjugamos la segunda partícula, die Party fängt, y luego agregamos nicht, la negación, y terminamos con la primera partícula del verbo, an. Die Party fängt nicht an. Ahora, esto en presente simple, pero lo que ya les había mencionado antes, si nosotros utilizamos un tiempo verbal en el que necesitamos algún auxiliar como sein, haben o werden, por ejemplo, la estructura de la oración cambia. Vamos a decir, die Party hat nicht angefangen. En este caso, die Party, el sustantivo va primero, después el verbo auxiliar, en este caso haben, die Party hat, porque hay que conjugarlo, die Party hat. Luego el nicht, la negación, nicht, y angefangen. El participio de los verbos separables se forma con primero la primera partícula del verbo, an, el prefijo ge, ange, y luego fangen, la segunda partícula del verbo. Así se forma el participio de los verbos separables. Entonces, die Party hat nicht angefangen, primero el sustantivo, die Party, después el verbo auxiliar, hat, luego la negación nicht y luego el participio del verbo separable, angefangen. Ahora vamos con la negación de los sustantivos utilizando kein, que es la otra forma de negación en alemán. Kein, para negar sustantivos. Un ejemplo sería ich habe keine Zeit, que quiere decir no tengo tiempo. Ich habe keine Zeit. En este caso estamos negando el sustantivo tiempo y por eso utilizamos kein. Tenemos primero el pronombre ich, después el verbo haben, en este caso conjugado, ich habe. Luego la negación kein, que en este caso hay que declinarla, y como Zeit tiene artículo femenino die, lo declinamos como keine y terminamos con el sustantivo Zeit. Ich habe keine Zeit. Y así es como construimos una oración negativa utilizando kein. Vamos con las oraciones interrogativas o preguntas. Esto va a depender. Si estamos construyendo una oración interrogativa donde la respuesta es ja oder nein, es decir, una pregunta cerrada donde solamente se contesta con sí o no, vamos a construirla primero el verbo, luego el sujeto o el pronombre y terminamos con el complemento. Por ejemplo, hast du Hunger? ¿Tienes hambre? Hast du Hunger? Aquí podemos ver hast, el verbo, luego du, el pronombre, y Hunger, complemento, y esta es una pregunta cerrada, solo se contesta con ja, una nein, con sí o no. ¿Tienes hambre o no tienes hambre? Ahora, si nosotros vamos a utilizar una pregunta abierta que responde a las preguntas dónde, cómo, cuándo, dónde, etcétera, que en alemán son, por ejemplo, was para qué, wer para quién, wo para dónde, wie para cómo,
wann para cuándo, welche para cuál o warum para por qué. Bueno, estas preguntas se utilizan para hacerlas abiertamente. ¿Y cómo vamos a construir una oración interrogativa utilizando estas preguntas? Bueno, de la misma manera que con una pregunta cerrada, ja, nein, simplemente se le agrega esta partícula de pregunta antes de la oración. Por ejemplo, wann hast du Geburtstag? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Wann hast du Geburtstag? Aquí tenemos primero el wann, cuándo, luego el verbo hast, luego el pronombre du y luego Geburtstag, que es el complemento. Si se fijan, es muy similar a las preguntas ja, nein, a las preguntas cerradas. Simplemente se le pone antes la partícula de la pregunta. ¿Dónde, cómo, cuándo, dónde, etcétera? Ahora, si es una pregunta que la vamos a hacer en un tiempo verbal que requiere de un verbo auxiliar, cambia la estructura de la oración interrogativa. Por ejemplo, wer hat den Kuchen gegessen? ¿Quién se ha comido el pastel? Wer hat den Kuchen gegessen? En este caso tenemos primero la partícula de pregunta, wer, ¿quién? Hat, el verbo auxiliar, wer hat. Luego tenemos el complemento o el objeto directo, wer hat den Kuchen en acusativo. Y terminamos con el participio del verbo essen, gegessen. Wer hat den Kuchen gegessen? Ahora, ¿qué pasa cuando queremos negar una oración interrogativa en un tiempo verbal que requiere de un verbo auxiliar? Bueno, tenemos primero la partícula de la pregunta, warum, ¿por qué? Warum hast du den Kuchen nicht gegessen? ¿Por qué no te has comido el pastel? Warum hast du den Kuchen nicht gegessen? Warum, partícula de la pregunta, hast, el verbo auxiliar, du, el pronombre, warum hast du, después el objeto directo o el complemento, warum hast du den Kuchen, luego la negación, nicht, porque estamos negando un verbo, por eso utilizamos nicht y no kein, warum hast du den Kuchen nicht, y terminamos con el participio del verbo essen, en este caso, gegessen. Warum hast du den Kuchen nicht gegessen? Vamos con las oraciones que tienen conjunciones. ¿Cuáles son las conjunciones? En alemán le podríamos decir nexos. Por ejemplo, weil, que es porque, cuando estamos dando respuesta, weil, porque. Tenemos también das, que significa que, cuando estamos diciendo esto, que, esto, es das. Tenemos también wenn, que significa cuándo, pero no como una manera interrogativa de wann, sino cuándo. Cuando decimos, por ejemplo, cuando tengo dinero, compro esto, o lo que sea. Wenn ich Geld habe, kaufe ich Schokolade, por ejemplo. Entonces, así es como utilizamos wenn. Bueno, cuando tenemos estas conjunciones, también el orden de las oraciones cambia. Aquí, las conjunciones crean oraciones dependientes. Las oraciones dependientes o secundarias son las que dependen de otra oración para que tengan sentido. Entonces aquí vamos a juntar dos oraciones para hacer una oración larga. Por ejemplo, si decimos ich bin traurig, aquí esta es una oración independiente que tiene sentido, estoy triste. Tiene sentido por sí sola, ich bin traurig. Y luego si queremos decir por qué razón estamos tristes, bueno, aquí viene ya la oración dependiente u oración secundaria. Tenemos, por ejemplo, ich gehe nicht in die Schule, no voy a la escuela, o yo no voy a la escuela. En este caso es una oración dependiente que tiene sentido por sí sola. Yo no voy a la escuela, y si queremos explicar la razón por la que no vamos a la escuela, ya la segunda parte de la oración es una oración dependiente, porque requerimos de más información. Aquí en este caso la segunda oración sería weil ich krank bin, porque estoy enferma. Weil ich krank bin. En este caso, si solo decimos porque estoy enferma, es una oración que no tiene sentido, necesitamos más información. Es por eso que le llamamos oración secundaria o dependiente. Pero al juntarlas, diríamos ich gehe nicht in die Schule, weil ich krank bin. Yo no voy a la escuela porque estoy enferma. Ich gehe nicht in die Schule, weil ich krank bin. Como podemos ver, la primera oración independiente la formamos de la manera más normal posible, como lo dijimos ya anteriormente. Y la segunda parte de la oración la vamos a dividir con una coma. Primero va el weil, o sea la conjunción, en este caso weil. Luego viene el sujeto ich, luego el complemento krank y terminamos con el verbo bin. Weil ich krank bin. Ahora, la primera oración independiente fue negativa y la segunda oración secundaria o dependiente fue positiva. Vamos a hacerlo a la inversa. La primera oración positiva y la segunda negativa.
ich gehe in die Schule, yo voy a la escuela, weil ich nicht krank bin, weil, luego el sujeto, ich, luego viene nicht, la negación, luego viene el complemento, krank, y finalizamos con el verbo, bin, weil ich nicht krank bin. Ich gehe in die Schule, weil ich nicht krank bin. Ahora, ¿qué sucede en los tiempos verbales en los que necesitamos utilizar un verbo auxiliar? Bueno, el mismo caso que con las otras oraciones de las que ya hablamos. Tenemos, por ejemplo, ich bin traurig, estoy triste, ich bin traurig. Esta es la oración independiente que tiene sentido por sí sola. Y vamos a juntarla con weil ich mein Handy verloren habe. ¿Qué quiere decir? Porque he perdido mi celular. Weil ich mein Handy verloren habe. Como pueden ver, viene la oración independiente, luego coma, weil, porque, luego el sujeto, ich, luego viene el complemento, mein Handy, luego viene el verbo en participio, verloren, y terminamos con el verbo auxiliar, en este caso haben, conjugado habe. Weil ich mein Handy verloren habe. Sucede de manera muy similar a las oraciones subordinadas, muy similar a las oraciones con conjunciones. En este caso, oraciones subordinadas podrían ser las que tienen la partícula ob, que significa sí, cuando hablamos de que yo no sé si tú sabes esto, yo no sé si él hizo la tarea, ejemplo. O, por ejemplo, también cuando utilizamos van, cuándo, pero yo no cuando tengo dinero compro esto, sino no sé cuándo es la fiesta, por ejemplo. Entonces, cuando utilizamos sí y cuándo, le llamamos oraciones subordinadas. De la misma manera, tenemos una oración independiente y después una oración secundaria o dependiente y las juntamos para hacer una idea completa. Por ejemplo, ich weiß nicht, ob dir hilft, que quiere decir yo no sé si él te ayuda. Ich weiß nicht, ob dir hilft. Tenemos la oración independiente, ich weiß nicht, yo no sé. Ya tiene sentido por sí sola esta oración. Después, coma, ob, partícula ob, sí. Luego el sujeto, él, dia. Bueno, aquí estamos utilizando un pronombre en dativo, pero se está utilizando como complemento, ob, dia. Y terminamos con el verbo conjugado hilft. Ich weiß nicht, ob dir hilft. Ahora vamos con la formación de oraciones con verbos modales. Por ejemplo, können, poder, dürfen, poder, pero cuando está algo permitido, o wollen o möchten, que significa querer, son algunos ejemplos de verbos modales. Bueno, las oraciones se forman de manera diferente. Tenemos, por ejemplo, una oración en presente simple de manera afirmativa, ich kann schwimmen, que quiere decir yo puedo nadar. Tenemos primero el sujeto, después el verbo modal conjugado, kann, y después finalizamos con schwimmen, que es el verbo nadar, pero sin conjugar, en su forma infinitiva. Ich kann schwimmen. Si nosotros queremos negar esta oración, diríamos ich kann nicht schwimmen, que quiere decir yo no puedo nadar. Primero el sujeto ich, después el verbo modal kann, conjugado, luego la negación nicht y luego schwimmen. El segundo verbo en infinitivo. La oración interrogativa sería primero el verbo modal, kannst, luego el sujeto du y después el verbo en infinitivo, el segundo verbo en infinitivo, kannst du schwimmen, puedes nadar, kannst du schwimmen. Luego la misma oración pero en futuro simple donde necesitamos un verbo auxiliar, sería ich werde schwimmen können, que quiere decir yo podré nadar, ich werde schwimmen können, tenemos primero el sujeto ich, luego el verbo auxiliar, ich werde, luego el segundo verbo en infinitivo, schwimmen, y después tenemos el verbo modal, tampoco conjugado, porque como ya estamos conjugando el verbo auxiliar, ich werde, entonces ya no conjugamos el verbo modal, ich werde schwimmen können. Y ahora el mismo verbo modal, pero en una oración con una conjunción. Por ejemplo, ich weiß nicht, ob schwimmen kann. No sé si él puede nadar. Ich weiß nicht, oración independiente. Yo no sé, coma, luego la partícula sí, ob, luego el sujeto luego el segundo verbo en infinitivo, schwimmen, y terminamos con el verbo modal conjugado, kann. Ich weiß nicht, ob schwimmen kann. Bueno, espero les haya gustado este video. Sé que es mucha información y que hay 1000 maneras de construir
las oraciones en alemán y que muchas veces no tienen mucho que ver con cómo formamos nosotros las oraciones en español, pero es algo de práctica poco a poco. Si una oración no está bien formada, bueno, se van a dar cuenta como que les va a sonar un poco raro, y así poco a poco ustedes van a ir viendo y sabiendo más cómo formar las oraciones en alemán en distintos tiempos, modos y bueno, etcétera. Bueno, liebe Leute, si todo esto que te acabo de mencionar te resulta demasiada información y muy abrumadora, te tengo la noticia de que he creado un compilado de todo esto de forma resumida para que en un solo archivo o documento tengas acceso al cómo formar frases u oraciones en alemán en diferentes tiempos y modos verbales de manera rápida, sencilla y práctica. Así que si estás interesado en adquirirlo, tiene un costo de 111 pesos mexicanos y te dejo abajo el link en la descripción. No olviden darle like al video si es que les gustó y suscribirse al canal. También les dejo aquí las redes sociales por si quieren ir a verlas. Continuamente estoy subiendo mucho contenido también acerca de alemán y distintos países y cultura del mundo. Y bueno, les deseo un excelente día. Nos vemos a la próxima. Tschüss, einen schönen Tag.